En este vídeo vamos a explicar un ejercicio de dibujo propuesto en las pruebas de acceso a la Universidad de Murcia de la convocatoria de septiembre del 2016. Concretamente es el ejercicio 1A. Vemos la imagen de una figura compuesta y nos pide determinar el cuadrado equivalente de la misma. La figura compuesta está formada por un pentágono regular, un pentágono irregular y un semicírculo. Aprovechamos el ejercicio para recordar cómo se hace un pentágono conocido el lado. El lado mide 29 milímetros. Lo primero que haremos será la mediatriz del segmento 1,2, aprovechando como arco para hacer la mediatriz precisamente la medida del lado 1,2. A continuación, trazamos una perpendicular por el punto 2 hasta que corte al arco en el punto N. Si después unimos M con N y hacemos un arco en el punto medio M con la medida MN, encontramos en la prolongación del lado 1,2 el punto X. Dado que la medida 1x es la diagonal del pentágono, ya podemos hacer un arco que hemos hecho de color violeta con centro en 1 y la medida 1x, que nos va a servir para determinar el punto 3 en la posición en el arco anteriormente trazado y el punto 4 en la mediatriz del segmento 1,2. A continuación, con centro en 4 y con la medida del lado, podemos trazar el arco de color azul que nos sirve para determinar los vértices 5 y confirmar la posición del vértice 3. Para determinar el cuadrado equivalente de ese pentágono, hemos de saber que el área del pentágono es el semiperímetro por la apotema. Por lo tanto, hemos de localizar el centro del pentágono. Y lo que hacemos es trazar la mediatriz de uno de los lados, por ejemplo el 1,5, y ver dónde corta a la mediatriz que ya teníamos hecha. Ese es el punto O, y desde O al punto M tenemos la medida de la apotema. Para conocer el cuadrado equivalente, L sub C, tendremos que determinar la media proporcional del semiperímetro y de la apotema, para lo cual colocamos dos veces el lado del pentágono a continuación del segmento M2, que sería la mitad de un lado. Y de esta manera ya tenemos los dos segmentos, el semiperímetro y la apotema. Si ahora hacemos la media proporcional, tendremos que hacer la mediatriz del segmento MS y con centro en el punto medio J hacer un arco, una semicircunferencia. Si ahora hacemos una perpendicular por el punto P a la línea MS, donde corte, tenemos ya la dimensión de la longitud del cuadrado equivalente al pentágono regular, que lo hemos designado con lo hemos hecho de color rojo y con las letras LPR, de polígono, lado del polígono regular equivalente. Para realizar el cuadrado equivalente al polígono, al pentágono irregular, primeramente vamos a hacer una traslación de esa figura irregular, de ese pentágono irregular, haciendo 5 líneas paralelas de la misma dimensión. De esa manera podemos trasladar la figura de un sitio a otro, quedándonos de la misma forma y tamaño. A continuación vamos a usar un método que es convertir ese polígono irregular en un triángulo. La forma de hacerlo es la siguiente: unimos el punto 1 con el 4 y por el vértice 5 hacemos una paralela al segmento 1,4 hasta encontrar en la prolongación del segmento 1,2 el vértice A. Y por la parte derecha hacemos la misma operación. Unimos la línea, los vértices 2 y 4 del polígono original y hacemos una paralela por 3 a ese segmento 2,4. Y la prolongación del lado 1,2 nos da el vértice B. De esta manera hemos obtenido el triángulo ABC, que es de igual área al pentágono irregular. Para determinar el lado equivalente a esta figura, que en este caso se nos ha convertido en un triángulo, tenemos que estudiar la fórmula del área, que es base por altura partido por 2. De manera que la media proporcional que hay que calcular es la de la base y de la altura, del segmento altura partido por 2. Por lo tanto, hemos hecho una mediatriz
a la altura h, y esa altura partido por 2 la hemos puesto a continuación del segmento AB, que era la base. Si después hacemos la mediatriz del segmento AD, nos sirve para obtener el punto V, que será el centro de la semicircunferencia, con centro en V y la medida VA. A continuación haremos una perpendicular al segmento AD en el punto B mayúscula, y esa línea roja representa el lado del pentágono irregular. Para sumarle ese área al lado del pentágono regular, tenemos que hacerlo como construyendo el triángulo rectángulo rojo que vemos arriba. Ambos catetos representan los lados de los cuadrados equivalentes de ambas figuras, y la hipotenusa sería la suma de las dos áreas. Ahora nos quedará calcular la suma de lo que sería el cuadrado equivalente del semicírculo rayado. Para calcular el cuadrado equivalente del semicírculo rayado tenemos que estudiar o analizar la fórmula del área del semicírculo. Sería pi por r al cuadrado partido por 2. Por tanto, nosotros tenemos que determinar qué dos segmentos tenemos en la media proporcional que nos van a servir para calcular el cuadrado equivalente. Lo más sencillo es hacer pi por r como un primer segmento y r medio por el otro segundo segmento. Dado que pi por r hay un método para calcular la rectificación de una semicircunferencia, que es sumar el lado del cuadrado y el lado del triángulo, pues así lo hacemos. Por ese método podemos calcular 3,14 r, que sería media semicircunferencia. A dicho segmento le añadimos r medio y ahora ya hacemos la media proporcional, es decir, determinamos el punto medio del segmento NU mediante una mediatriz. Ese punto medio M es el centro de la semicircunferencia que sirve para calcular la media proporcional, y desde el punto Y trazamos una perpendicular al segmento NU que nos determina en color rojo el cuadrado equivalente del semicírculo. Para conseguir la figura completa tenemos que añadírselo a la hipotenusa del triángulo anteriormente calculado y como un cateto, es decir, formando 90 grados, y ese segundo triángulo, su hipotenusa es el cuadrado equivalente de la figura compuesta de los tres elementos. Estos dos triángulos se encuentran en la parte superior del dibujo, y la segunda hipotenusa es la que hemos llamado LF comp, como compuesta de las tres figuras. Si quieres ver más vídeos de dibujo técnico, entra en los buscadores de internet y teclea blog dibuja Garlo. Y recuerda, si quieres aprender a dibujar, hay que practicar.